Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Lengua y Comunicación 3. Bueno, como lo hemos estado haciendo, recapitulando un poco de lo que vimos en la anterior exposición, si bien lo recordarás, en este caso es la composición del ensayo, que nos enfocamos en dos conceptos muy importantes, que fue superestructura y macroestructura. Y en la superestructura nos enfocamos en este caso en ver que sea algo visible del ensayo. En este caso tiene que tener un título, tiene que tener una introducción, tiene que tener un desarrollo y tiene que tener una conclusión. Nos basamos que en la introducción nos tenemos que reflejar lo importante, lo relevante del tema, es decir, en cómo está actualmente el tema, qué se está discutiendo, qué no se está discutiendo y la manera en cómo lo vamos a abordar. Es decir, el autor nos dice que, bueno, se va a componer en este caso su ensayo de ciertas partes, de ciertos subtemas, y estos subtemas lo va a argumentar de esta manera y se enfoca en este argumento. Eso se va a hacer la introducción. Posteriormente, en el desarrollo, nos dice a grandes rasgos los argumentos, los contraargumentos, si los quiere destacar, y sobre todo nos hace la recomendación que comencemos con el nudo, en este caso, o el desenlace del de, ah, del tema que pretende abordar, es decir, la temática que va a abordar y la manera en cómo responder, ¿sale? Y después, en este caso, nos dice la conclusión, que es la recapitulación de toda esa información que acabamos de ver, o en este caso es una reflexión, o también nos deja las incógnitas que si bien no se resolvieron en ese ensayo, en ese trabajo, pero que a lo mejor incita al lector a que él la resuelva por sí mismo o que los otros trabajos acorde a lo que él elaboró y las incógnitas que se dejaron a cabo. Y en este caso, la macroestructura ya esa ya no es visible, sino que depende, en este caso, el acomodo, la manera lógica, la coherencia, en este caso, la cohesión que tenga cada autor para redactar los argumentos y sobre todo que esta información sea clara y eficaz al momento de que el lector la lea. En este caso, la macroestructura se enfoca en la manera de la información, cómo está plasmada y cómo está escrita y el hilo conductor que lleva o la narrativa que lleva para nosotros entenderlas. ¿Ok? Y también nos hacía hincapié en este caso de la conclusión, que también al último tenemos que tener las referencias bibliográficas, que en este caso tienen que estar en un formato, tienen que estar, en este caso son APA 7, aunque de eso depende del profesor, pero normalmente ya se piden en APA 7 y tienen que estar acomodadas en un orden alfabético. Y que tienen que contener, en este caso, si es un artículo, pues los datos necesarios que tiene que contener un artículo. Si es un libro físico, digital, tienen que estar acomodada la información de una cierta manera. ¿Vale? Y bien, te hacía referencia que en este caso tenemos a Sotero, que es uno de los principales programas que mm, nos sirve para hacer este tipo de referencias. Y por último, te hacía notar en este caso que, bueno, ya con esos conocimientos que nosotros tenemos es hacer el ensayo. Es lo único que nos queda. Ya tenemos la estructura, ya tenemos la manera como se tiene que acomodar la información, lo que tenemos que compilar, las fuentes de información directas e indirectas, cómo hay que escribir, cómo hay que analizar esa información. Y por último, pues lo que tenemos que hacer es comenzar nuestro ensayo. Y ahora bien, una vez que comenzamos el ensayo, ya lo hemos elaborado, esto ya te lo había advertido, no solo en el título, sino en cuestión del ensayo hay que constantemente revisarlo. Constantemente darle una checada en diferentes puntos, en diferentes aspectos, no solo en uno, sino que también son muy importantes y primordiales para que nuestro ensayo sea, en este caso, eficiente y sobre todo sea bueno. No quiere decir que porque constantemente lo estemos revisando se nos vaya un error. Puede que se nos vaya un pequeño error, por muy mínimo que sea, pero lo importante en este caso es que realmente no se nos vaya ni uno, ¿sale? Y es por eso que constantemente, sí, o más bien, como vamos a ver en este video, o en esta clase se llama revisión del ensayo. Es lo que vamos a ver. Una vez que tenemos la información, ya la acomodamos, sabemos qué partes van, qué elementos tiene. Ahora, ¿cómo lo tengo que revisar para que realmente evitar algún tipo de error tanto ortográfico como de forma? Y es lo que vamos a ver a continuación en esta temática. Y bien, siempre comenzamos con nuestros conceptos clave. En este caso, empezamos primero con revisión final. En la revisión final, en este caso, es que una vez que terminamos nuestro ensayo, nos demos cuenta que cumple con todos los requisitos que previamente ya hemos estado abordando y que realmente los elementos o la composición del cual tiene que ser el ensayo y los procesos que tenemos que seguir sean los adecuados y los pertinentes para realizarlo. Por último, el propósito comunicativo es que una vez que leamos nuestro ensayo, realmente nos demos cuenta que ese propósito del cual yo quiero comunicar, en este caso, se acorde a la información que yo puse. La redacción, es decir, que también se utilicen palabras adecuadas, ideas relevantes para el tema y sobre todo que sean claros, evitando ambigüedades o evitando que algo del texto no se entienda, en este caso, o que no sea claro.
También la ortografía tiene que ser de mucha importancia y relevancia. También ya lo hemos visto, te lo expliqué, si no mal recuerdo, en lengua y comunicación, ¿no? Las reglas de ortografía, el uso del punto y coma, punto y seguido, las comillas, los signos de interrogación, los usos de las comas, es decir, cada uno juega un papel muy relevante porque cada uno tiene una diferente intención y cada uno se utiliza para decir cierto tipo de intenciones en torno al texto. Por eso también son muy importantes la ortografía para saber que se utilice de una manera adecuada y sobre todo los sentidos y significado de las palabras se utilizan acorde como yo, en este caso, los quiero utilizar acorde a mi tema. También se puede utilizar recursos visuales, como también pueden ser los organizadores gráficos, imágenes, también podemos llevar a cabo videos o algo por el estilo que refuerce aún más las ideas que yo estoy abordando, ¿sale? Y también para eso se puede hacer una cita pertinente en APA 7 en torno a estos organizadores gráficos, en torno a las imágenes que yo puedo utilizar. Y adecuación del ensayo. Antes de llegar al ensayo, como bien te lo hice y me permito leerte esto, para su evaluación es recomendable hacer una revisión final del documento, como ya lo veníamos hecho anteriormente o como yo te lo venía incitando a que lo hicieras, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos, en este caso solicitados. Sin embargo, una simple relectura no basta. Se trata de mejorar el texto, trabajar sobre sobre el escrito con la finalidad de hacerlo idóneo para los lectores, ya que es común que el escritor se concentre más en los argumentos y descuide otros elementos. Es decir, que realmente en este caso hay que releerlo, releerlo, releerlo para saber en este caso si estoy haciendo una buena introducción, si realmente es enganchadora, si realmente el título es pertinente a lo que yo quiero dar a entender, si realmente algún argumento no se entiende o necesito un ejemplo más porque es algo complicado, si necesita poner algunas imágenes, algunas estadísticas que respalden la información, o realmente la conclusión incite más a repensar. Es decir, realmente no solo se trata en este caso de revaluarlo una vez, sino que constantemente lo tenemos que realizar para realmente hacernos hincapié en lo que mayor se va a enfocar, como bien lo dice ahí el texto, son los argumentos en los que da. Y también puede ser que en este caso no le importe más al lector otro tipo de cosas, pero lo que es importante es que tenga una solidificación, es decir, que los argumentos sean acordes a lo que yo pretendo defender. Y también otro de los aspectos fundamentales de los cuales en este caso pretendemos que más bien poner mucha atención es que todos los aspectos que los tres manejamos estén conectados entre sí y sean claridad. Es decir, si vamos a dividir por subtemas nuestro trabajo, es importante primero notar cuál es el que tiene que ir explicado, primeramente, para así que lo demás se entienda y una vez que se entienda lo demás, también lo posterior se entienda y sucesivamente así. Es decir, que realmente toda la información que nosotros pongamos sea relevante y le demás por partes. ¿Por qué por partes? Si es un texto realmente que requiere análisis de diferentes temáticas o diferentes elementos, es importante generarlo en subtemas. Y así cada subtema va dando pie al otro tema. Y así sucesivamente para ver que el texto es un todo, como bien te lo decía, que realmente todos se apoyan y hace que realmente se entienda por ende la conclusión. Por eso es importante dividirlo, en este caso si es un tema muy complicado o aunque no sea complicado, dividirlo por secciones para que no se le haga tan pesado al lector y sobre todo entienda la importancia tanto de una temática y de pasar a la otra. También en este caso que el lenguaje que, como yo te lo decía, que sea adecuado, es decir, que sea pertinente al público que va dirigido y que también utilicemos los conceptos importantes e interesantes de abordarlos. Porque qué chiste tiene que estemos abordando un cierto tipo de tema y que realmente no este, tomemos los conceptos importantes o que realmente lo expliquemos de una cierta manera sin tomar en cuenta el conocimiento del público. Por eso es importante en este caso sobre todo saber a quién va dirigido. Y también el propósito comunicativo o la extensión del texto solicitado, pues en el ensayo se puede de una manera breve o no tan profunda. Es decir, también la importancia de la profundidad y sobre todo la extensión del texto. Es decir, nuestro propósito comunicativo puede depender en explicar o solo comunicar, en solo exponer o en solo detallarlo objetivamente. Ahí también va a depender la manera en cómo yo quiero que tengan información y esto va a dar pie a que sea un texto muy largo o muy corto. Pero recuerda, como bien te le decía en un artículo de Gettier, que en dos paginitas nos decía que la creencia verdadera justificada no era conocimiento, que a veces no depende muy de la extensión que tú hagas. Sí, puedes hacer un trabajo muy corto, pero realmente con buenas fuentes de investigación, con argumentos muy sólidos y que realmente sea claro, coherente y que tenga cohesión. A comparación de un trabajo que sea muy extenso, que realmente no tenga cohesión ni coherencia y que utilices malas fuentes de información. Es decir, realmente no porque hagas muchas páginas quiere decir que tu trabajo sea
algo muy bueno, sino que realmente lo que se pretende que sea algo de calidad, muy sintético, pero con buenos argumentos que nos ayuden a mantener la tesis y por ende ayuden a generar una conclusión pertinente. Dice, por otra parte, examinar la validez, la relevancia y pertinencia de la información, presentar con la relación el objetivo comunicativo perseguido a fin de evitar incluir datos superfluos. Es decir, y ya para esta parte creo que ya queda de más esto. ¿Por qué? Porque una vez que revisamos las fuentes de información, que realmente otra vez reconsideramos los objetivos, las preguntas, pero puede pasar, realmente lo que se evita es que pongamos información que no va dentro de ese tema o que realmente no es, que si bien se relaciona con el tema, pero no es muy relevante. Y que realmente esto que nosotros pongamos ya sean las fuentes realmente recabadas más, las mejores que nosotros encontramos en cuestión del tema y que realmente sean de calidad para redactar. Si bien esto ya no pasa porque ya estamos en una parte del ensayo que realmente pues ya revisamos esto, ya otra vez volviste a reconsiderar, constantemente lo haces, pero no hay de más decirlo de nuevo, que realmente reconsideres este tipo de información y que realmente todavía lo vuelvas a leer, es por eso que lo volvemos a leer, para realmente decir, esa información no queda, hay que quitarla. Y una de las preguntas en este caso que me llega, o más bien, algo de lo que estábamos hablando que tiene que ser con claridad, con argumentos, algo muy sencillo, muy claro, con cohesión, si me viene a la mente un pequeño programita que la otra vez estaba viendo con mi hijo, que, mm, que se llama en este caso Pregunta Forky, que está en Disney Plus. Y en este caso Forky, que fue un personaje de la cuarta película de Toy Story, él explica cierto tipo de conceptos, como uno de ellos, que es el arte. Le explica a partir de los juguetes y lo explica de una manera muy sencilla, muy clara, muy coherente, con buenos argumentos y dejando una reflexión en torno a eso que explica. Y esto es algo parecido, si te tienes la oportunidad de verlo, te invito a verlo para que veas la manera en cómo se tiene que hacer en este caso un ensayo o las cualidades que tiene que tener un ensayo para que realmente veas que no a partir de algo muy grande, porque realmente dura como entre 4 o 5 minutos su explicación o menos de ello, no tiene que ser algo muy extenso, sino que tenga estas características, vas a ver que va a ser un buen trabajo y por ende va a ser un buen ensayo. Y en este caso, la estructura del texto y coherencia. Y como bien te lo decía, una estructura coherente y en este caso lógica, pues hace que realmente la introducción o en este caso la tesis sea de una manera defendida. Y por ende, esto lo podemos encontrar en la introducción, en la cual nos aclara el objetivo que pretende hacer, el tema del que se va a elaborar, a lo mejor posiblemente las preguntas y la estructura de cómo va a estar acomodar los argumentos para entender, en este caso, los textos. Y también una manera de que esté respaldada este tipo de coherencia e información es ubicar los conceptos claves en nuestro texto. Por eso a veces algunos autores lo que hacen, si te has fijado en algunos textos que tú lees, cambian eh, el estilo de letra en algunas palabras. Por eso las ponen como en cursivas o las ponen en este caso entre comillas, haciendo mención que ese concepto es muy importante entenderlo y que realmente es algo clave para entender su teoría. Por eso, en este caso también es muy importante, una vez que identificamos los conceptos, una vez que sabemos la tesis y que también lo escribimos de manera clara, es importante, como bien lo dice ahí, mantener una uniformidad de los párrafos con un orden lógico de la presentación de las ideas. Es decir, una uniformidad si quiere decir que tenga un cierto estilo y que ese estilo siga a lo largo, en este caso, de todo el texto. Es decir, si yo voy a presentar primero la pregunta a responder, presento un argumento y luego los contraargumentos y por último arrojo una pequeña conclusión, que así se siga sucesivamente para que nosotros podamos entender la manera en cómo está redactando el autor y cómo es la manera en que se liga el párrafo uno con el párrafo 2, el párrafo 2 con el párrafo 3, el párrafo 3 con el párrafo 4 y así entender en total, eh, bueno, más bien en su totalidad el texto. Y aquí puede ser un ejemplo. Bueno, de lo algo que realmente se tiene que sostener a partir de eso que te acabo de decir, es un ejemplo de la Tierra plana. No es que esté de acuerdo con ello, pero sin embargo, una manera de cómo se hace, cómo se tiene que hacer para que realmente no haya contradicción con lo que yo estoy diciendo, con lo que yo estoy afirmando. Eso es un ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. ¿A qué me refiero? Bueno, déjame explicarte lo siguiente. Dice, ¿cómo se explican los terraplanistas las fotos de la Tierra desde el espacio? Porque realmente pues no se ve plana. Dice, las agencias espaciales del mundo están involucradas en una conspiración internacional para engañar al público en pos de vastas ganancias, asegura Mike Dean. Mike Dean es uno de los defensores de que la Tierra es plana, que realmente ya se ha comprobado de que no es plana. ¿Sale? Y nos dice que realmente esas fotos que toman desde el espacio, donde se ve que realmente no es plana, dice que es un engaño manipulador del gobierno para hacer notar a las personas de que realmente no es plana.
Dice, las fotos son falsas, señala Davis. Y que el hecho de que nadie se ha caído jamás al llegar al borde de ese disco, que es el mundo. Un examen somero del mapa de la Tierra plana explica la razón. El Polo Norte está en el centro y la Antártida en el borde de toda la circunferencia de la Tierra. La circunnavegación es viajar en un circo muy ancho por la superficie de la Tierra, explicar McLean. Es decir, a lo que quiero llegar con eso. Si te fijas, bueno, aquí el autor nos está dando su postura. En este caso está afirmando que la Tierra, en este caso, es plana. Está explicando que es plana. Sin embargo, el argumento que da, pues, es muy simple y que realmente nos ayuda a sustentar el por qué realmente creer en esto que nos está diciendo. ¿Sale? Es algo muy somero, algo muy no muy claro, algo que a lo mejor no muestra coherencia ni cohesión y que realmente no muestra relevancia en torno al argumental. Es decir, la manera en cómo lo está haciendo, llevando a cabo, bueno, expone algo, su tesis, menciona el argumento. Sin embargo, aquí lo equivocado es que realmente no arroja algo de lo cual nosotros tengamos claro qué postura está o por qué está definiendo esa postura y cuáles son los elementos sólidos para respaldar esa información, porque tampoco nos está dando fuentes de información, tampoco nos está diciendo la manera en cómo usar ese argumento y tampoco nos está dando una manera sistemática de cómo seguir su postura. Y es algo de lo que tenemos que evitar, por eso te decía al principio de lo que tenemos que evitar en cuestión de la manera de argumentar. Y también algo muy importante es la redacción y la ortografía, porque eso también da concordancia, en este caso, a los conceptos que nosotros estemos utilizando. Recuerda que hay cierto tipo de maneras bueno, más bien en el español tenemos, en este caso, tilde o tildamos cierto tipo de palabras, ya sea que se tilden o no se tilden, tienen un cierto tipo de significado. Asimismo, también el uso de las comas, punto y coma, sirven para dar una cierta intencionalidad al texto. Es por eso importante tener en cuenta la redacción y la ortografía, porque eso va a dar pie a nuestro propósito comunicativo y el propósito comunicativo requiere de cierto tipo de palabras o uso de cierto tipo de signos que encaminen a ese propósito que nosotros queramos entender. A su vez, también tenemos verbos que tienen que estar conjugados en un cierto tiempo, en un cierto utilizar cierto tipo de palabras, o si los vamos a utilizar de una manera diminutiva, o de una manera, en este caso, de plural o singular, hay que hacerlos de una manera adecuada, escribirlos de la manera correcta para que se entienda el texto. A su vez, también tenemos que utilizar el vocabulario para no utilizar términos imprecisos o que realmente no se terminen por explicar o que realmente no se relacionen con el tema o que tengan significados que el autor no entienda. O también podemos generar en este caso un pequeño glosario de pequeños términos. A lo mejor has visto en algunos ensayos o en algunos libros que se componen de ensayos donde nos explican cierto tipo de terminologías o cierto tipo de abreviaciones que el autor va a utilizar y que también son muy interesantes en este caso entenderlas. Pero lo que se pretende hacer es que cuando utilicemos este tipo de palabras, es que el autor nos las explique y que realmente no las deje al aire para que realmente comprendamos su argumentación. Y a su vez, también en este caso, también tenemos que tener en cuenta las palabras mal escritas, las omisiones, las adiciones, en este caso no repetir palabras, utilizar en este caso adjetivos, sustantivos adecuados y pertinentes de lo que nosotros estamos escribiendo. Y como bien lo recordarás, pues tenemos varias reglas de acentuación. Y en este caso se acentúa, o más bien para explicarte algunas reglas de acentuación que no se te olviden, porque son muchas, no las vamos a ver aquí porque no nos alcanza el tiempo, pero si te acuerdas, había diferentes tipos de sílabas. En este caso eran las átonas, que no tenían, o sí tenían poco sonido, y estaban en este caso la sílaba más fuerte que era la tónica. Y cada palabra tiene una sílaba tónica y está compuesta de sílabas átonas. ¿Sale? Y para que se acentúe una palabra, tenemos que tener cierto tipo de reglas o identificar en qué sílaba está y por identificar a qué tipo de la palabra se refiere. ¿Y cuáles? Bueno, primero empezamos en este caso con el acento diacrítico. Recuerda que el acento diacrítico en este caso da un cierto tipo de significado, un cierto tipo de funcionalidad, acorde si tiene un cierto tipo de tilde o no tiene tilde. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de acentos diacríticos que utilizamos. El sí lleva acento siempre y cuando, en este caso, se refiere a una afirmación. Sí quiero helado. O en este caso, lleva también acento cuando se refiere a un pronombre. Por ejemplo, estás muy seguro de sí mismo. Y en este caso no lleva tilde cuando se utiliza para una conjunción. Si pasa esto, entonces sucede aquello. El mí también se refiere cuando las cosas van directamente a mí. Por ejemplo, la comida es para mí. Mi cuando se utiliza en este caso como el adjetivo posesivo, mi carro, mi casa. El tú también lleva tilde siempre y cuando se refiera a una persona. Por ejemplo, tú cierra la puerta. O en este caso, cuando se refiere a deposición, ese es tu casa, no lleva acento.
El verbo de lleva acento cuando en este caso se refiere de verbo. Cuando dices, llega temprano para que te dé tu regalo, cuando es de dar. Y de, en este caso, cuando es una conjunción, cuando conjunta en este caso dos cosas, no lleva acento. Por ejemplo, vaso de cristal. Y se en este caso lleva en este caso tilde cuando es de saber. En este caso, cuando yo sé de algo de un verbo, se acepta en la universidad. En este caso, de se, cuando utiliza como refiriéndose a una persona, se metió a dormir. No utiliza en este caso acento. Y en este caso también tenemos de aún, en este caso que lleva acento cuando se refiere a todavía, e incluso es cuando no lleva acento. El más es cuando en este caso referimos más de cantidad. El más en este caso quiere decir como significa pero. El te es cuando en este caso quiere decir, en este caso cuando nos referimos a la bebida lleva acento. Y el te cuando se utiliza para hacernos referencia a una persona no lleva acento. Y en este caso te pone un pequeño ejercicio, pero eso lo vamos a pasar un poco de largo para seguir con las reglas que llevamos a acentuación. Y también hay el acento enfático. El acento enfático son las que se utilizan propiamente en las preguntas o en los signos, en este caso exclamación. Se utilizan enfáticos en este caso para que sea, para que se diferencie primero que es una pregunta y sobre todo en este caso se escuche diferente para diferenciarlo, como bien te lo decía, para enfatizar algo, para hacer notar que se está preguntando o se está exclamando en torno a algo, y son los, como te dice, los que llevan las preguntas. Y por último tenemos diferentes tipos de palabras que, dependiendo de la terminación y dónde esté su sílaba tónica, es como las vamos a acentuar. Por ejemplo, tenemos las palabras agudas. En este caso, su sílaba tónica es la última posición o la última sílaba y se acentúan siempre y cuando, en este caso, si su última sílaba, o más bien, si las palabras terminan en ns vocal. ¿Sale? Y si te fijas aquí, las únicas que se acentúan son la de café y corazón. ¿Por qué? Porque se terminan en NS vocal. Y reloj, y en este caso comer, si bien son agudas, pero su sílaba tónica está en la última, pero no se acentúan porque no terminan en NS vocal. Reloj termina en J, que en este caso no es una vocal, ni es una N, ni una S. Y comer en este caso termina en R, porque tampoco es una vocal y tampoco es una N y una S. Después tenemos las palabras graves o en este caso las llanas. Y en este caso la sílaba tónica está en la penúltima posición y se van a acentuar siempre y cuando no terminen en NS vocal o en este caso, bueno, en NS vocal. Y aquí tenemos trébol, silla, resumen y azúcar. Las únicas que se acentúan son azúcar y trébol, porque como bien lo dicen, no terminan en NS vocal. Y silla y resumen, si bien son agudas, en este caso graves, perdón, o llanas, y su sílaba está en la antepenúltima, en la penúltima, perdón, pero no se acentúan porque en este caso terminan en vocal, que en este caso es silla, y resumen porque termina en N. Posteriormente tenemos las esdrújulas. Las esdrújulas son las que su sílaba tónica está en la antepenúltima y esas no importa en cómo terminen, siempre se van a acentuar. Por ejemplo, está sílaba, hélice, décimo y cámara. Y esas todas se acentúan porque realmente no importa en cómo terminan. Y por último tenemos las palabras subesújulas. Esas también son en la antes de la antepenúltima, su sílaba tónica, y esas se acentúan independientemente de cómo terminan. ¿Sale? Por eso también está pídeselo, prométemelo, ajá, y cuéntaselo. Y aquí se acentúan todas porque realmente no importan en cómo terminan. Y por último, también para terminar con esta edición, también algo muy importante, como te decía, son los recursos visuales que tú puedes utilizar, que realmente enriquecen o dan ejemplificaciones de lo que tú estás argumentando para que realmente el lector quede entendido lo que estás diciendo. También son de uso muy importante el dar una ejemplificación, el dar una pequeña imagen de cómo se ve en este caso algo de lo que tú estás diciendo, o realmente utilizar un organizador gráfico para que queden mejor comprendidos los argumentos, los conceptos más relevantes, los más interesantes, para que se entienda. Y un ejemplo de eso es del calentamiento global que estamos hablando. Puede ser que esto llegue a la concientización de las personas en torno a cómo se están viendo los glaciares. Y esto da pie a que se entienda más y que realmente esto también engancha al lector, ¿no? A que diga, ah, realmente así se ven los glaciares y realmente esto de pie a que lee mi ensayo. Bueno, y de mi parte ha sido todo. Espero que realmente te haya gustado la clase y sobre todo realmente haya quedado entendido los temas que discutimos, o más bien que en este caso te enseñé. Recuerda que si tienes algún comentario, alguna duda, me las dejes en la parte de abajo para yo contestarlas. Y sin más, me despido. Hasta luego.